Tenemos que tener por lo menos una introducción a los evangelios, a la palabra de Dios en general, pero en realidad a los 4 evangelios. ¿Cuáles son? ¿Cuáles de los evangelios son similares y qué se les llama? Debemos saber, hermanos. Antes, cuando yo vine en 1995, el 80-90% de las personas venían con Biblias. El 95, cuando estaba haciendo mi noviciado, yo veía a las personas que venían con sus Biblias, subrayaban, y eran personas muy dadas a entender la palabra de Dios. No se les pide que hagan una licenciatura, ni yo tengo licenciatura. Yo tengo más en filosofía, pues debería haber hecho también en palabra de Dios, ¿no? En Sagrada Escritura. Pero por lo menos ciertas características deberíamos de tener. ¿Cómo yo les puedo explicar, digamos, esto si no hay un poco de base, una base mínima de lo que son los sinópticos y de lo que es San Juan? ¿A qué se les dice? ¿Por qué se les dice sinópticos, por ejemplo? Porque hay más similitud que diferencias. ¿Cuál de los 3 sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, y por cronología Marcos, Mateo y Lucas, cuál es más antiguo? No, sin adivinar. No, el más nuevo. O sea, es casi al final del siglo. Juan es casi al final del siglo. Marcos, correcto, es Marcos. Entre el año 60, 70 después de Cristo, 30 años después de su muerte del Señor, se dice que Marcos, el que acompañaba a Pedro y después acompañó a Pablo en los viajes, el joven que escapa, no lo hemos leído por achicar, el joven que escapa en el relato de la pasión el joven anónimo que escapa, parece que él escuchaba a Pedro, escuchaba a los demás evangelistas y también a Pablo. Parece que él fue relatando y el primero en escribir. Para que ustedes puedan reflexionar, en Marcos 14:51 dice así sobre él, sobre San Marcos, dice: le seguía también un muchacho cubierto solo de una sábana, lo agarraron, pero él, soltando la sábana, se les escapó desnudo, chuto, como decimos. Estoy haciendo una introducción para que más o menos se pueda entender lo que significa la pasión según San Marcos. Mis hermanos, el primero en ser escrito es San Marcos, y se supone que hay otro evangelio que es anónimo totalmente, que se le llama la fuente Q. La fuente Q. Parece que Marcos con la fuente Q, Quelle en alemán, parece que ellos compartían, no se sabe de quién es o cómo es, pero parece que Marcos saca de eso. 10 años después, un tal Mateo escribe copiando de Q y copiando de Marcos ciertos pasajes. Y unos cuantos años también en ese entorno, Lucas, entre el año 70 y 80, también va a redactar 2 evangelios. ¿Cuáles son de Lucas? Uno sabemos, según San Lucas, ¿y el otro? No, los hechos de los apóstoles. Estamos entrando, mis hermanos. No quiero, pero por lo menos quiero causar curiosidad en ustedes para que también vayan y se interesen. Ahora en internet, no evangélicos, no de mormones, sino
de católicos tienen, porque nos van a chipar más, digamos, ¿no? Por tanto, hay algunas cositas que quisiera mencionar antes de, pues, para que sea primero eso. Por ejemplo, aquí en mi chanchulla estuve imprimiendo, pero ¿para qué es la tecnología? Me lo traje en mi celular. Claves para entender a Marcos antes de entrar en el Evangelio. Primero, la comunidad de Marcos predominaban los no judíos. Había una comunidad fuerte judía. A la comunidad que Marcos va a escribir en los años entre 60 y 70, pues ya habían paganos que estaban entrando a tal comunidad. Los fariseos, especialmente años después, los que eran enemigos del Señor, los que más se van a convertir al cristianismo. Entonces parece que primero, para que escriba Marcos su catequesis, sabe a quiénes van a escribir. Marcos, a pesar de ser de origen judío, va a escribir más a paganos. No son netamente, Mateo es a judíos completamente, casi completamente, pero Marcos va a escribir casi a paganos, que se reunían en las casas para celebrar el culto y tener catequesis. Un día yo fui a una casa aquí y me gustó el grupo de oración. Me encantó el grupo de oración, porque veía un espíritu bonito. Todos cantaban, el que predicaba, el que animaba, bonito. Y todos al unísono cantaban y se sentían. Yo les dije ahí, yo creo que los primeros 300 años las familias celebraban misas en casas. No había templos, no había iglesias, eran perseguidos. No había un lugar donde se reunían y celebraban, eran como en especie de catacumbas. Pues a eso se estaba escribiendo San Marcos, a esa gente que quería celebrar, porque no había templos. Pues ¿cuándo van a empezar a elaborarse, construirse los templos? ¿Qué año? ¿Qué siglo? No todos a la vez. A partir del decreto del concilio de Nicea, que es más o menos el 325, siglo IV, cuando ya el Estado romano va a asumir por cuestiones políticas, se lo va a traer. Los romanos perseguían a la iglesia, pero cuando ya no podían, estaban siendo atacados por los bárbaros, entonces tenían que hacer esta unión. La iglesia va a vender su alma al Estado. Entonces, por tanto, a partir de eso se va a construir la basílica de no sé cuánto, la basílica de no sé dónde, la iglesia de no sé dónde, y a partir de eso se va a construir iglesias. La iglesia se va a estatizar, etcétera, etcétera. Pero antes de eso, las iglesias celebraban en casitas, en el anonimato, en el silencio, porque estaban siendo perseguidos. Pues era una comunidad organizada donde leían y se leían los pasajes. Las cartas de Pablo también ya estaban en ese tiempo, porque las cartas de Pablo junto con la de Marcos estaban casi un poquito menos dentro del Evangelio. Se dice que Tesalonicenses fue escrito entre el 49 y el 55. Se dice que es uno de los primeros textos que existen, la carta de los Tesalonicenses. Después, unos 8 años después, apareció el Evangelio de Marcos, etcétera, etcétera, etcétera. Se planteaba ya el tema de la persona de Jesús. ¿Quién era este Jesús? ¿Quién era Jesús? Porque los judíos les costaba creer que Jesús sea el Hijo de Dios. Pero poco a poco, con los escritos de Marcos, con los escritos de Pablo, con los escritos de Lucas, poco a poco van creyendo. Incluso los escritos de Lucas, en los Hechos de los Apóstoles, cómo bajó el Espíritu Santo, primero cómo subió el Señor, cómo mandó, etcétera. De a poquito los mismos judíos y los paganos van a ir entendiendo que Jesús es el Hijo de Dios. También aquí viene también, y esta comunidad
tenía que creer en Jesús, pero también evitar las herejías. Desde ese tiempo ya habían enemigos de la fe. Había gente que negaba la humanidad de Jesús. Había gente que rechazaba la divinidad de Jesús. Algunos decían que era un fantasma que había venido. Algunos otros decían que Dios no podía entrar en una carne humana porque Dios no se mancharía tanto. Desde ese tiempo ya tenían que luchar contra las herejías. Para eso es conocer bien la vida de Jesús como verdadero Dios, como verdadero hombre, para no dejarnos engatusar con gente pues que nos engaña. Desde esta aceptación de la persona de Jesús, la comunidad cristiana recibe iluminación para las vivencias concretas, para que ellos tenían que afirmar que Jesús es el Hijo de Dios, pero sin las lecturas no podían hacer eso. Tenían que celebrar, tenían que escuchar los testimonios, seguramente como aquí a veces escuchamos, para creer más en Jesús. Un tercer punto, pues como ya hemos dicho, además de que estaban surgiendo, pues ahora la iglesia tenía que comprometerse. Relatar la pasión de Jesús no es para solamente causar tristeza y quedarnos en sentimentalismos. Nos tiene que invitar necesariamente a un compromiso. Si no hay ese compromiso de seguir sus pasos, el evangelio queda en tierra infértil. No es solo para causar llanto o lloriqueo en nosotros cuando vemos la película Pasión de Cristo, cuando vemos escenas. Lo que Marcos nos va a decir: tenemos que comprometernos con Cristo, el Hijo de Dios que murió por nosotros. Pues el misterio del Mesías doliente en Marcos es que el Jesús en San Marcos es el Jesús de la pasión. El que más va a enfatizar la crucifixión, el dolor, el sufrimiento es Marcos junto con Mateo. Lucas esquiva un poco en eso. Y para San Juan, que es casi totalmente, diríamos, la cruz es la exaltación y la glorificación. Para Marcos es símbolo de que la humanidad estaba mal. La muerte de Jesús es una condena a la humanidad porque mataron al Hijo de Dios. Marcos insiste mucho en la perspectiva del sufrimiento y de la cruz. Presenta a Jesús en dos escenarios: primero en Galilea, de donde es él, de Nazaret, de donde va a realizar los primeros milagros, sanaciones de Galilea. Luego va a bajar por Samaria, va a entrar y va a subir a Jerusalén. Entonces Marcos va a presentar primero su origen, de donde es, y luego nos va a mostrar todo lo que le sucedió en Jerusalén, en la región de Judea. Ahora, lo que les decía, mis hermanos, nosotros como iglesia y como personas comprometidas tenemos que definirnos. Tenemos que definir lo que no quiere el Señor. O estás en contra de Él o estás con Él. Pues hay que definirnos frente a Jesús. El cristiano católico tiene que definirse, o con Él o contra Él. Si acepto a Jesús, acepto su cruz y sus exigencias. No podemos ser mediocres. Marcos dice eso. Según San Marcos, por eso enfatiza la cruz y enfatiza y negativiza a sus discípulos. El Marcos ha debido pelear con algunos de los discípulos. En cada cosa les va a hacer meter la pata. Los va a mostrar como cabeza duras, como tontos a los discípulos San Marcos. Precisamente porque quizás él vio de cerca cómo eran las primeras comunidades antes de Pentecostés. Porque después de Pentecostés esos cobardes, esos mediocres, esos se lanzaron al mundo. Pero antes de Pentecostés la iglesia era la primera iglesia fundada en esos 12 hombres y después en tantos discípulos, como que era miedosa, tímida. Aún sabiendo que había resucitado, no salía. Pero
de alguna manera el Espíritu les hizo fuertes, valientes, nada temerosos. Pero de alguna manera nos está diciendo, es curioso ver en el Evangelio de San Marcos cómo al inicio del misterio de Jesús estaba rodeado de mucha gente, y poco a poco el círculo de Jesús se estrecha más y más, y va a ser selectivo, Señor. El Señor va a ser selectivo, le va a decir, si ustedes me siguen solamente por comer pan, como en San Juan, ustedes solo me sirven porque le llené sus panzas, pero ustedes no me siguen, y de ahí va a salir el que quiera seguirme. ¿Qué dice Juancho? El que quiera seguirme, cargue su cruz. Eso. Otro punto, camino hacia la cruz. La confesión de Pedro marca el final de una etapa del Evangelio. Realiza un giro importante. Disminuyen los milagros, aumentan las enseñanzas de Jesús, quien se dirige a un círculo siempre más pequeño, sus discípulos. Lo que más salta a la vista es mostrar que su mesianismo no tiene aire triunfal que sus discípulos esperaban. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el Evangelio de Marcos muestra a un Jesús que siempre quiere callar. No digan mi mesianidad, no hablen de que yo soy el Mesías. Silencio cuando va a expulsar también a un endemoniado, cuando le van a decir, tú eres el Hijo de Dios, él va a decir, cállense. Es el evangelio del silencio en Jesús. Es el evangelio de que nada de triunfalismos, nada de show, nada de milagrería, pero el evangelio más enfocado en el sufrimiento de la cruz del Señor. Pues ahora poco a poco ya estamos entrando a lo que hemos dicho, la pasión del Señor. Pues en el Evangelio, en la pasión de San Marcos, lo que resalta más es la simplicidad y la concreción de esta catequesis. No es que, hay que entender esto también, mis hermanos, no es que no es que Marcos agarraba un texto y un bolígrafo y estaba relatando todo lo que le sucedió al Señor. No, él relató 30 años después de la muerte y resurrección del Señor. Seguramente la comunidad le pidió que redacte, le pidió seguramente que redacte algo para transmitir. Pues no es una cosa de como un periodismo, algo así. No podía, sino es la tradición oral primero antes de ser escrito. Antes seguramente testificaban que Jesús murió, que Jesús resucitó, que Jesús padeció, y alguien tenía que recoger esa historia. No una historia mitológica, no una historia fantasía, no una historia superficial, sino de hechos concretos. Por eso Marcos se va a encargar también, va a aportar muchos, aunque de manera imprecisa, acontecimientos históricos para decir que Jesús no es un mito, para decir que Jesús no es algo fantasmagórico, sino Marcos va a decir que la pasión y la muerte de Jesús son una realidad concreta, ha sucedido tal cual, porque hay muchos testimonios que decían eso. Por tanto, mis hermanos, los hechos se suceden en un estilo descarnado, se acentúa el carácter dramático y se detiene en pormenores que los otros evangelios o acentúan u omiten. Uno de ellos es Lucas. No quiere mostrar a Jesús exageradamente azotado, golpeado, despreciado. A Jesús quiere mostrarle desde otra perspectiva más compasiva, más humana. Pero Marcos le presenta como alguien que ha sido ultrajado a todo dar. Así más o menos anoté esto también. La angustia, el dolor y el sufrimiento en la cruz, pues ese es Marcos.
La narración de Marcos extrema la emoción y la tensión. Utiliza las palabras que indican el grado extremo de horror y sufrimiento. Pero esto no le es obstáculo para que al mismo tiempo Jesús se dirija a su Padre con palabras de ternura y confianza. Abba, papito. Abba, papito. En el relato de Marcos hay una progresiva acentuación. Es que Jesús quiere darse totalmente. Jesús no quiere poseer nada. Hasta no quiere exaltar a los demás de que Él es el Mesías. No tiene nada, absolutamente nada. Aquí en Marcos vemos un total vaciamiento del Hijo de Dios, porque una soledad total. Marcos nos está diciendo eso. No tuvo mujer, no tuvo familia, no tuvo cosas materiales. Lo va a dar todo, incluso su propia ropa. ¿Qué va a pasar? Porque era un tejido especial. Se supone que es de su mamá, sin costura, va a decir otro evangelista. Entonces, por tanto, mis hermanos, eso es lo que nos está diciendo San Marcos. El Señor lo va a dejar absolutamente todo. ¿Cómo muere Jesús en la cruz? Totalmente desnudo. Eso del taparrabos de 400 años después lo van a poner por dignidad un taparrabo. El Señor no murió con una cosita ahí, sino totalmente desnudo. Hasta en su dignidad de persona humana murió pelao, así chuto, total. Ara, como decimos en Collalandia. Por tanto, mis hermanos, al morir, pues Jesús, permítanme antes, nadie, y es más, pide secreto o impone silencio a los demonios y a los enfermos curados. Este silencio durante la vida se convierte en la pasión, la soledad total. Nadie le acompaña. ¿Quiénes le abandonan? Todos le abandonan. Pero a medida que llega la muerte, el silencio y la soledad terminan y es proclamado Hijo de Dios, el Mesías. ¿Quién lo proclama? Primero, Judas había hecho un negocio, 30 monedas, y lo entrega con una señal, el beso. Era uno de los suyos, no fue alguien extraño. Eso es lo que duele más. Cuando tu vecina, que es una loca, perdón, de lo loca, y te insulta, como que ya no le echas bola, ¿no? Y como que ya ni modo, esa loca está hablando. Pero que tu madre te diga algo, o tu tía, o que alguien te traicione de tu propio esposo, o tu hija, o no sé, eso sí que duele. Y por eso Marcos va a enfatizar y va a decir: el que traicionó, uno de los 12, el que hizo eso, uno de los 12. Y ahí está el dolor que siente el Señor, que uno de sus discípulos, tanto Pedro, el que le negó, y tanto Judas, simboliza en nosotros, mis hermanos. Simboliza en nosotros cuando nuestra mediocridad, cuando nuestra superficialidad, cuando alguien dijo en el altar: hasta la muerte nos separe, pero somos triviales y estamos así. Cuando un religioso también dice en los votos perpetuos, etcétera. Hay muchas maneras de negar a Jesús, muchas maneras de traicionar al Señor. Cuando nosotros nos hacemos triviales y hemos vendido nuestra alma al comunismo, al socialismo, al capitalismo, cuando nosotros apoyamos ideologías, cuando nosotros apoyamos, qué sé yo, cuando hay una té de cobre, o cuando hay abortos, o cuando hay la píldora del día después,
O cuando me estoy enterando que hay ciertos varones incluso han pasado por la vasectomía, evitando, ahí estamos también siendo parte de Judas y parte Pedro. Cuando ya no respetamos los mandamientos de Dios, no creamos que ellos han sido condenados, nosotros también estamos en el camino. El otro día le dije a una hermana, quizás estamos siendo, porque ya no hay conciencia de pecado. La Virgen de Fátima lo advirtió, no le hicieron caso a nadie. Que lo consagre a Rusia. Ningún papa, nadie le hizo caso, y por eso dije, hasta los sacerdotes somos triviales, mediocres. La gente ya no vive su fe, ya no hay conciencia de pecado. En el tiempo cuando le llevaron a la adúltera, es que el que esté libre de pecado, dijo el Señor. ¿Tiraron la piedra? Todavía esos viejos verdes tenían conciencia de pecado. A ver hoy día que hagan eso las ideologías, nos matan a pedradas. Nos matan a pedradas, mis hermanos. Por eso, ante Judas y ante Pedro, hay que recapacitar en ese lado de nosotros, porque también nosotros quizás estamos ahí, un parte de Judas y un parte de Pedro y un parte de todos los discípulos que huyeron y se fueron. Judas hubiese sido, yo siempre saco mi tesis al respecto, Judas hubiese sido, mis hermanos, uno de los apóstoles si él no tomaba el lado de ¿qué le pasó a Judas? Del lado del suicidio. Si como Pedro él se hubiese ido, se hubiese arrepentido, ¿qué creen que el Señor no lo iba a perdonar? Pero él perdió la esperanza. Eso nos puede pasar también a nosotros, por cosas que te han hecho o por cosas que hayas hecho, mis hermanos. Nos puede llevar a la desesperación y listo, no vemos más allá de nuestra nariz. Listo, la solución es morirse. Tal vez ha pasado por nuestras cabezas, mis hermanos, pero nuestro Dios lo hubiese perdonado tanto a Judas así como lo perdonó pues a Pedro. Pues para seguir yendo un poquito más, esta imagen de Jesús en su pasión que nos ofrece Marcos quizás esté más cerca de la sensibilidad y el gusto de las personas de hoy. El relato de la pasión según Marcos tiene una finalidad claramente teológica. No es un relato deportivo, no es un relato sociológico, no es un relato filosófico, no es un relato emocional, sentimental, psicológico. Es teológico, porque va a pasar del Hijo del Hombre al Mesías, y al final un pagano va a decir, ¿qué va a decir? Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Por eso es teológico, porque Cristo no es un ser humano más buenito, un hipicito, lindo, tierno que vino. No, es el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios. Nos invita a reflexionar sobre los sentimientos y actitudes de los actores del trama. La actitud de Jesús es de obediencia. ¿Cuál, les pregunto, ojalá hayamos entendido el Evangelio, cuál ha sido en su peor agonía, cuál ha sido la peor tentación que le han hecho a Jesús? ¿Cuál? ¿Qué parte? La peor tentación, estoy sufriendo. Pero la peor tentación es que le digan que incluso con forma de insulto. Decirle, él tenía el poder de bajar, ¿sí o no? Él podía mandar a sus ángeles y que bajen y que arrase a ellos, ¿sí o no? ¿Por qué estaba muriendo él? No había otra manera. Por eso a los judíos les costaba entender. No había otra manera para que la humanidad sea redimida. No había otra manera. La única manera es que como Cristo
La humanidad debe pasar por la cruz. Y si le decían, baja de esa cruz, vamos a creer en ti, no se realizaba el proyecto. Nunca se hubiese realizado la salvación. Y decirle a alguien que se está muriendo de hambre y que está haciendo un sacrificio grande, toma este pan y ven, comételo y te cree, más o menos así, ¿no? Pero ese hambriento, ¿qué va a hacer? Se lo va a comer, pues. Y a Jesús decirle baja de la cruz es condenarnos eternamente. Por eso a veces nosotros también como que queremos tentar al Señor, como estos hombres que se burlaban, como se burlaban del Señor, decir baja, Él está sufriendo. Y decirle baja es decir, yo mejor me voy, no valen la pena estos por morir por esta gente. Esa era una de las peores tentaciones que le pueden decir al Señor: baja y creeremos en ti. Si lo que está haciendo es algo sublime, algo grande, para que el hombre, el ser humano, tenga dignidad. Esta realidad de la muerte del Hijo de Dios es que también en nosotros no nos entra que Jesús es el Hijo de Dios. Si nos entrara, seríamos las personas más felices. Si nos entrara que Dios mismo murió, nos salvó, no necesitáramos más ni píldoras, ni drogas, ni alcohol, ni nada. Diríamos Dios, no entra, en ellos no entró, y todavía en algunos católicos y herejes y todo no entra que el Hijo de Dios haya muerto. Era difícil comprender para los discípulos durante la vida de Jesús. A la luz de la Pascua van a ellos a entender, y más todo, como hemos dicho, mis hermanos, van a comprender lo que es el misterio de la pasión, muerte y resurrección. Para terminar, mis hermanos, necesitamos del Espíritu Santo. Así como en los tiempos de Pascua, en los tiempos, mejor dicho, de la iglesia, de sus inicios, aunque sabían que la tumba estaba vacía, ellos seguían miedosos. O sea, la resurrección no es un arte de magia, no va a venir Cristo resucitó y no. Primero ellos escuchaban la tumba vacía, todo dobladito, la sábana, todo ahí. Va Pedro, va Juan, María Magdalena, los discípulos de Emaús van a gritar y chillar y decir se resucitó, pero ellos van a seguir ocultos, miedosos. Tenía que pasar ¿qué? El Espíritu Santo. Solo con Él pues podemos entender, mis hermanos, todo lo que es la pasión, todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. De razón, por 50 años pues este lugar santo ha crecido y se nos ha transmitido esa fe. Ahora nos toca a nosotros transmitir a la fe en Jesucristo. La fe en Jesucristo doliente, sufriente, que derramó su sangre como San Marcos, transmitir a las otras generaciones con nuestras vidas, no de manera teórica, con nuestro sufrimiento y con nuestra fe profunda. Solo así van a creer las nuevas generaciones, como cuesta creer ahora, como cuesta creer, mis hermanos. Pues esa es la pasión según San Marcos, mis hermanos. Pues nos invita a meditar y a reflexionar y a comprometernos para que así pues la gloria de Dios se realice también en nosotros. Que así sea. Amén, amén, amén.